Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me pueden confirmar si se me escucha? Buenas noches, sí, se escucha bien. Ya, gracias chicos. Bueno, me presento, mi nombre es Cristina Polar. Actualmente estoy realizando mi internado médico en el Hospital Loaiza y conmigo van a realizar las 5 asesorías, ¿no? De las 5 teorías del curso de técnica operatoria. Vamos a realizar hoy día la primera y la segunda asesoría. El primer tema es bioseguridad, los instrumentos quirúrgicos y también la segunda asesoría que vendría a ser nudos y suturas. Las asesorías van a durar aproximadamente media hora, 40 minutos a lo mucho. La idea es que se lleven lo más importante de cada tema, ¿no? Tanto para su parte teórica como para su práctica. Vamos a tener un pretest que consta de 5 preguntas. Ya les envié el link. Van a tener unos 5 a 8 minutos para que puedan responderla, ¿ya? Y de la misma manera van a tener un post-test, que son las mismas 5 preguntas, ya que va a ser al final de la asesoría, de cada asesoría, para que ustedes puedan ver, ¿no? El progreso tanto antes de tener la asesoría como después de tenerla. Ya chicos, es solamente para ver y para que ustedes sepan qué tanto les está ayudando cada asesoría, ¿no? La idea de los pretes y los postes también es tener en cuenta quiénes están asistiendo a las asesorías, ¿no? Como una pequeña asistencia y de esta manera poder ver el progreso más que todo, ¿no? Tanto del pretest, posttest y durante las 5 asesorías, ¿no? Cómo van a iniciar y cómo van a terminar con las asesorías. Lo que sí nos han indicado es que solo pueden tener máximo 2 faltas, ya también pueden justificarlas. Y si tienen más de 2 faltas, nos han indicado que ya no pueden ingresar. Ya chicos, las asesorías van a ser grabadas, van a ser subidas a un canal de YouTube para que puedan verla. Y bueno, vamos a comenzar, ya chicos. Entonces, el primer tema, como les mencionaba, es bioseguridad. Ya les mandé el link, ahorita les voy a dar 5 minutos para que puedan responderla. Ya chicos, así que 7:35, ya unos 8 minutos para que puedan responderla. Y a las 7:35 comenzamos.
Ya chicos, ahora sí vamos a iniciar con la primera asesoría, bioseguridad, ¿ya? Para comenzar, ¿no? Este primer tema es un tema muy importante, ya que nos va a servir mucho para nuestra práctica diaria en los establecimientos de salud. Y no solamente porque sea una teoría dentro del sílabo, ¿no? Sino porque nos va a ayudar a cuidarnos a nosotros mismos, de manera que podamos tomar las medidas o precauciones para evitar daños dentro del establecimiento. Esa es la tabla de contenidos de los temas a atención, los objetivos de bioseguridad, los principios de la bioseguridad, factores de riesgo, antisepsia y asepsia, desinfectantes y desinfección, y también la zonificación de las áreas del centro quirúrgico. Bueno, la definición, ¿no? Como se menciona aquí, es definida, ¿no? La bioseguridad como un conjunto de medidas preventivas orientadas a proteger la salud y la seguridad del personal que labora en un determinado establecimiento de salud frente a los riesgos producidos por agentes biológicos, agentes físicos, químicos y mecánicos. Ya entonces sabemos que los microorganismos externos, como los que forman parte de nuestra flora normal, pueden causarnos enfermedades, ¿no? Si se rompe el equilibrio que tiene. Generalmente los microorganismos externos se encuentran en los fluidos biológicos como sangre, saliva, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, semen, exudados de heridas, ¿no? Secreciones nasofaringias, heces, orina, etcétera, ¿no? Y de las personas que están infectadas, las cuales ingresan al cuerpo por contacto directo o de manera indirecta a través de objetos, pueden ser cortopunzantes, ¿no? Como las agujas, también por objetos como jeringas, telas, ¿no? Un campo quirúrgico, el instrumental, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que la bioseguridad se realiza en conjunto, ¿no? Tanto el personal, que debe cumplir con las normas de bioseguridad, también la jefatura, deben hacer que éstas se cumplan, ¿no? Y por otro lado, la dirección, las cuales, quienes, ¿no? Debe dar las facilidades para que estas normas se puedan cumplir. En conclusión, la bioseguridad es un trabajo en conjunto, ¿no? Bueno, hay 4 objetivos, ya que son muy importantes y que incluso han sido preguntas, me parece, que hay que tener en cuenta. Ya, un primer objetivo de la bioseguridad es que hay que reconocer las situaciones de riesgo para la transmisión de enfermedades y también la ocurrencia de accidentes en establecimientos de salud. El segundo objetivo de la bioseguridad vendría a ser que hay que saber, ¿no? Nombrar y describir los principios básicos y también las precauciones universales de bioseguridad. El tercer objetivo tendría que ser que nosotros sepamos, ¿no? Señalar, describir y aplicar las medidas preventivas contra las enfermedades transmisibles y de esta manera establecer normas de bioseguridad. Y el cuarto objetivo sería proteger al personal de salud contra la exposición innecesaria, ¿no? A agentes infecciosos y de esta manera disminuir la incidencia de casos que se presentan por accidentes dentro del establecimiento de salud. También hay principios de bioseguridad que son muy importantes. Van a ser 3 principios de bioseguridad. La primera va a ser y bueno, de este principio nace el concepto de potencialidad, ¿no? Es decir, que sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, como puede ser el estrato social, el sexo, la religión, etcétera, sin importar ello, se debe tomar las precauciones universales, ya que de manera potencial ellos pueden portar, ¿no? O transmitir enfermedades, ¿no? Entonces, de este principio de universalidad debemos llevarnos la siguiente idea, que incluso lo puse en la parte inferior, la cual nos menciona, ¿no? Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico, deben ser considerados como infectados e infectantes y de esta manera tomarse las precauciones necesarias para prevenir la transmisión, ¿no? De enfermedades o de microorganismos y de esta manera desarrollar alguna enfermedad, ¿no? Luego tenemos el segundo principio de bioseguridad, que van a ser las barreras de protección. Y para las barreras de protección tenemos 2 tipos, ¿no? Una barrera química, que va a ser el lavado de manos, ¿ya? Y bueno, como sabemos, el lavado de manos es el elemento central para proteger a los pacientes
frente a las infecciones asociadas al cuidado de la salud y a la colonización con microorganismos multiresistentes, ¿no? Consideramos tres tipos de lavados de mano. Tenemos el primero, que es el social, ¿no? Que lo hacemos diariamente, el cual tiene como función, ¿no? Remover la flora transitoria y la suciedad de la piel, ¿no? De las manos. Y se realiza con agua y jabón. El segundo tipo de lavado de manos es el antiséptico o el clínico, el cual remueve y destruye la flora transitoria de la piel de las manos y se utiliza jabón y soluciones antisépticas o gel alcohólico. Y por último tenemos el lavado tipo quirúrgico, el cual remueve y destruye la flora transitoria y reduce también la flora resistente. Se realiza con agua y también con soluciones antisépticas, ¿no? Generalmente con clorexidina al 4%. De estos tres tipos de lavado de mano, el que se realiza con mayor frecuencia en los centros hospitalarios, ¿no? Es el lavado clínico, ¿ya? Y este lavado clínico tiene 5 momentos que son muy importantes, los cuales se resumen en el cuadrito que pueden ver al lado izquierdo, ¿no? Y bueno, también he colocado esta imagen de la parte inferior que nos grafica, ¿no? Las zonas que con frecuencia nos solemos olvidar, ¿no? De lavar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Nos mencionan por colores, ¿no? De color azul son las zonas que siempre nos lavamos, ¿no? Las zonas que a veces nos olvidamos de lavar, las zonas amarillas, ¿no? Y de color rojo están las zonas que frecuentemente se olvidan de lavar, ¿no? Nos olvidamos de lavar generalmente la zona periungual, interdigitales, ¿no? Entonces es muy importante realizar un buen lavado de manos. Y ahí aquí están los 5 momentos, como les mencionaba, ¿no? Y esto es muy importante tener en cuenta porque los 5 momentos tiene su razón de ser, ¿no? No es porque ya, no es por nada que tenga 5 momentos, ¿no? Tiene objetivos principales, ¿no? Como por ejemplo, el primer momento va a ser antes de tocar al paciente, ya con la finalidad de no transmitir algún microorganismo, ¿no? Y evitar contaminar al paciente, ¿no? Y que pueda desarrollar alguna enfermedad, porque recordemos, si el paciente está en el hospital es porque es un paciente inmunosuprimido ya de por sí, ¿no? El segundo momento vendría a ser antes de realizar una tarea limpia o aséptica, ¿no? Y de esta manera para proteger al paciente, ¿no? De los gérmenes dañinos que podrían entrar en su cuerpo, incluidos los gérmenes del propio paciente. El tercer momento vendría a ser después del riesgo de exposición a líquidos corporales, ¿ya? Los líquidos corporales que les mencionaba, ¿no? Fluidos, ya sea, puede ser, ¿no? Secreción vaginal, semen, líquido cefalorraquídeo, el sudado de heridas, etcétera, ¿no? Y el cuarto momento sería después de tocar al paciente, ¿no? Con la finalidad de protegernos nosotros mismos. Y el quinto momento, después del contacto con el entorno del paciente, ¿no? Ya sea, no sé, todo lo que está alrededor del paciente y que ha estado en contacto con él, ¿no? También con la finalidad de protegernos nosotros y en general el personal de salud que está atendiendo al paciente. Y bueno, el segundo tipo de barreras, ¿no? O de barreras de protección vendría a ser la barrera física, ¿no? Que abarca, como ven, ¿no? En la diapositiva, guantes, ¿no? Mascarillas o respiradores, bata o mandil, gorros, lentes, ¿no? Todo el EPP que nos va a proteger a nosotros, ¿ya? Y bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Y más que todo en en ese tiempo que estamos en pandemia, ¿no? La diferencia entre mascarillas y respiradores, ¿no? Las mascarillas nos ayudan a evitar la diseminación de gotitas respiratorias por parte de las personas que las utilizan, ¿ya? No están diseñadas para proteger contra la inhalación de partículas muy pequeñas y hay que tener en cuenta que se deben usar una sola vez y luego se deben descartar. Mientras que los respiradores, eso sí, van a ser máscaras especiales que se ajustan a la cara, ¿no? Evitando de esta manera fugas en torno a los bordes, ¿no? La mayor parte del aire se inhala a través del material de filtro. Y la eficiencia del filtro es de un 95% aproximadamente. Y esta sí nos va a servir para protegernos de la inhalación de partículas muy pequeñas. Y se usa para el manejo, bueno, se usa con frecuencia, ¿no? Todos los días prácticamente dentro del establecimiento de salud. Ahora, ¿no? Contra el COVID, como también antes era muy importante y bueno, hasta el día de hoy, para pacientes con TBC pulmonar, ¿no? Entonces hay que saber la diferencia entre mascarillas y respiradores. A ver, vamos a ver aquí. Ya.
vamos a ver el tercer principio de bioseguridad, que vendría a ser las medidas de eliminación. ¿Ya? Y bueno, las medidas de eliminación de material contaminado, ¿no? Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos a través de los cuales los materiales que han sido utilizados en la atención de pacientes deben ser depositados y eliminados sin mayor riesgo. Para ello debemos dividir, ¿no?, los elementos a descartar, y hay bastantes clasificaciones, ¿no? Una de ellas se podría dividir, ¿no?, tanto en objetos cortopunzantes como en objetos no cortopunzantes. Entre los objetos cortopunzantes, estos tienen que ser eliminados en dispositivos rígidos, ¿no?, dispositivos rojos rígidos, que deben ser debidamente rotulados, ¿no? Todo medio de eliminación, ¿no?, deben ser debidamente rotulados, ya sea como riesgo biológico, como riesgo químico. ¿Ya? Entonces, los objetos cortopunzantes siempre van en dispositivos rojos rígidos, debidamente rotulados, ya en este caso como riesgo biológico, ¿no? Esas agujas, por ejemplo, ¿no?, deben ser eliminadas sin doblarse, sin romperse, o no se deben reencapsular, ¿ya? Y también la otra clasificación, ¿no?, los objetos no cortopunzantes, estos deben ser desechados en bolsas de riesgo biológico debidamente rotulado también. Hay que tener en cuenta que los dispositivos rígidos y las bolsas, ¿no?, luego de ser eliminadas, luego de ser utilizadas, reciben un tratamiento, ¿no? Por lo general se queman en hornos que alcanzan altas temperaturas, y de esta manera nos aseguramos, ¿no?, que haya una destrucción total de los microorganismos. Y bueno, en esta diapositiva les coloqué este mapita de clasificación para poder dividir, ¿no?, los residuos correctamente y de una manera más ordenada. En primer lugar, hay que definir, ¿no?, qué es un residuo sólido hospitalario, ¿no? Estos van a ser aquellos desechos generados en los procesos y actividades de atención, e incluso también de investigación médica en los establecimientos como hospitales, clínicas, postas, laboratorios, ¿no? La clasificación de los residuos sólidos generalmente se basa en su naturaleza y en sus riesgos asociados, ¿no?, así como también en los criterios establecidos por el MINSA, ¿no? Cualquier material de establecimiento de salud tiene que considerarse sí o sí residuo desde el momento en que ya se deja de utilizar. ¿Por qué? Porque su utilidad o su manejo clínico se consideran acabados. Entonces, residuo ya viene a ser un residuo desde el momento en que ya deja de tener utilidad, ¿no? Porque su manejo o su función ya se ha considerado terminado, ¿no? Entonces, acá tenemos el mapita de clasificación, ¿no?, residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Dentro de los residuos no peligrosos tenemos los biodegradables, ¿no?, inertes, ordinarios o comunes, mientras que acá lo que más nos importa van a ser los peligrosos, ¿no? Tenemos aquí infecciosos, ¿no? Se dividen en infecciosos o de riesgo biológico. También tenemos los químicos y los radiactivos, ¿ya? Dentro de los residuos infecciosos o de riesgo biológico tenemos los residuos biosanitarios. Estos van a ser potencialmente contaminados con sustancias biológicas que han estado en contacto con pacientes o con sus fluidos, ¿no?, o líquidos biológicos. Los residuos anatomopatológicos, generalmente está compuesto por tejidos, órganos, piezas anatómicas y residuos sólidos contaminados con sangre y otros líquidos orgánicos resultantes de cirugía. Los residuos cortopunzantes, ¿no?, como ya hemos hablado, ¿no?, son compuestos por elementos cortopunzantes que estuvieron en contacto con agentes infecciosos, ¿no?, que incluye agujas, pipetas, bisturí, placas de cultivo, las agujas de sutura, ¿no?, pipetas rotas u otros objetos de vidrio, ¿no?, y que deben ser desechados correctamente y, como les mencionaba, rotulados correctamente como riesgo biológico. Y los residuos animales, se incluyen aquí los cadáveres, parte de animales que han sido inoculados, ¿no?, o que han sido expuestos a microorganismos patógenos, así como también sus lechos o materiales utilizados, ¿no?, provenientes de los laboratorios de investigación médica o de veterinaria. Tenemos también a los residuos químicos, ¿no?, que van a ser tanto recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos con características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, ¿no? También productos químicos no utilizados, también están dentro de esta clasificación, ¿no? El mercurio del termómetro también,
soluciones para radiografías, ¿no? Aceites lubricantes usados, etcétera, ¿no? Todo material químico corrosivo o de características tóxicas, ¿no? Que también debe ser correctamente rotulado como riesgo químico, como pueden ver en la parte inferior izquierda de la diapositiva. Inferior derecha, perdón. Luego tenemos a los residuos radiactivos, que está compuesto por materiales provenientes de laboratorios de investigación, ¿no? De investigación química o biológica, de laboratorios también de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. Ya chicos, entonces esta es una manera de clasificar a todos los residuos hospitalarios, ¿no? Y es muy importante que lo tengan en cuenta y que siempre no se olviden que tiene que estar correctamente rotulado, ¿no? Para que el personal cuando vea algún residuo, ¿no? En un medio ya de eliminación, sepa que está frente a un riesgo ya sea químico o un riesgo biológico, ¿no? Y de esta manera se tomen las medidas de precaución o de prevención, ¿no? Bueno, en esta diapositiva también vemos, bueno, les he querido colocar en una sola diapositiva, ¿no? Cómo los medios de eliminación de los residuos biológicos para que puedan tenerlo en cuenta. No se olviden nunca de los residuos biosanitarios, como les mencionaba, ¿no? Que van a ser desechados, en donde en un depósito rojo rígido que está correctamente rotulado, como pueden ver, ¿no? Como riesgo biológico, ¿no? Aquí, en cada dispositivo, como ven, está correctamente rotulado, es de color rojo, todos los residuos, ¿no? Biosanitarios en este caso podemos encontrar aquí las gasas, algodones, guantes, jeringas, ¿no? Bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, ¿no? Todos estos materiales biosanitarios se van a desechar en un contenedor rojo y hay que recordar, ¿no? Que estos residuos biológicos se consideran peligrosos, ¿ya? Los residuos cortopunzantes, acá ya hemos mencionado, ¿no? Todos los objetos cortopunzantes se van a desechar en este tipo de depósito rojo rígido, ¿ya? Es de dispositivo rojo rígido. Y como pueden ver en la parte superior, en la tapita, ¿no? Tanto de los residuos biosanitarios como los residuos cortopunzantes, se diferencia en la tapa, ¿no? En que los residuos cortopunzantes va a tener una tapa especial. Va a tener una tapa especial. A ver. Ya, aquí. Los residuos cortopunzantes, como les mencionaba, tener una tapa especial, no es una tapa más pequeña, para que de esta manera tengamos más facilidad de colocar aquí los objetos cortopunzantes. ¿Ya? Y de tal manera que sea una manera más segura y de esta manera evitar, ¿no? Algún accidente laboral, ¿no? Entonces, este dispositivo, perdón, tiene una tapa especial, justamente ¿por qué? Porque aquí vamos a depositar los objetos cortopunzantes. Y los residuos anatomopatológicos, aquí van a haber restos humanos, ¿no? En donde se desechan en una doble bolsa roja, correctamente rotulado. Y bueno, aquí tenemos otra clasificación, ¿no? De residuos hospitalarios, clasificado por colores, ¿no? Tenemos a los residuos comunes. Los residuos comunes son semejantes a los residuos domésticos, ¿no? Por ejemplo, residuos generados en administración, como papeles, cartones, plásticos. También restos de alimentos se colocan en este color, ¿no? En color negro. Pero ojo que los restos de alimentos no tienen que ser los de los pacientes, ¿no? También acá se colocan frascos de suero, toallas, bolsas, etc. Mientras que en el de color rojo, acá vendría a ser residuos biocontaminados, ¿no? Con líquidos orgánicos, con bolsas con sangre humana, ¿no? Residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, restos de alimentos, acá sí se colocan los de los pacientes. Guantes, bajalengua, mascarillas, vendas, gasas, apósitos, sondas, ¿no? Foley, nasogástrica, los catéteres, ¿no? Y toda la ropa manchada con fluidos corporales va en este color, ¿no? Color rojo. Y los residuos especiales, aquí van los residuos químicos peligrosos, es decir, de características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, reactivos, ¿no? También residuos farmacéuticos compuestos por medicamentos que ya están vencidos, que están contaminados o que no han sido utilizados. Y bueno, factores de riesgo en bioseguridad, ¿no? Se clasifican en físicos. Entre los factores de riesgo físicos, ¿no? Son los factores que actúan sobre tejidos u órganos y no por composición química, sino por efectos energéticos. Por ejemplo, el ruido, vibraciones, temperaturas extremas, ¿no? Radiaciones
no ionizantes como rayos ultravioleta o ionizantes como los rayos X, ¿no? Esos son físicos. Los químicos tenemos todo tipo, perdón, biológicos, tenemos aquí todo tipo de microorganismos, ya sean bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿no? Y aquí es muy importante saber o tener en cuenta las rutas de infección, ¿no? Que pueden tomar esos microorganismos, ya sea por ingestión, por inhalación de aerosoles, por contacto con piel y mucosas o inoculación. Y bueno, los químicos son aquellos que por su composición química son capaces de dañar temporal o definitivamente el organismo expuesto. Aquí se encuentran sustancias dañinas como el mercurio del termómetro, los fármacos, anestésicos, soluciones antisépticas, desinfectantes o el formol. También hay factores de riesgo psicológicos, ¿no? Que generalmente lo tienen, ¿no? El personal de salud, como, bueno, contracturas musculares, estrés, tics nerviosos, ¿no? Sudoración de manos, etcétera, propio del estrés laboral. Y los ergonómicos, por ejemplo, una mala postura, ¿no? Lo cual es más frecuente en el personal administrativo. Y bueno, ya vamos terminando, ¿no? La primera asesoría. Vamos a hablar acerca de la antisepsia y la asepsia. ¿Ya, chicos? Entonces hay que definir qué es antisepsia. La antisepsia se define como la destrucción de patógenos en tejidos vivos, ¿ya? En tejidos vivos, acuérdense de la definición. Antisepsia, destrucción de patógenos en tejidos vivos. Y bueno, los antisépticos se definen como agentes germicidas para ser usados sobre la piel y los tejidos vivos, ¿ya? A diferencia de los desinfectantes, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, esos desinfectantes se utilizan sobre objetos inanimados, ¿ya? Y bueno, aunque algunos germicidas específicos pueden ser utilizados para ambos fines, como el alcohol, el 70%, su efectividad no es necesariamente la misma en cada caso. Un buen antiséptico puede no ser eficaz como un desinfectante o viceversa. ¿Ya, chicos? Y bueno, la asepsia médica vendría a ser un conjunto de medidas destinadas, ¿no? Que tiene como objetivo disminuir microorganismos en una zona determinada, limitando el número y el crecimiento y también la propagación de los mismos, ¿no? Estas medidas de asepsia tienen por finalidad controlar, ¿no? Eliminar sobre todo agentes infecciosos mediante una correcta limpieza, una correcta desinfección y esterilización. También controlar y eliminar los reservorios, ¿no? Controlar las puertas de salida y entrada del mismo, de los microorganismos y el control en la transmisión de ellos mediante el uso de barreras como podría ser el lavado de manos, ¿no? También aislamiento y técnicas asépticas. Bueno, acá tenemos los principios de asepsia. Esos son los principios de asepsia, ¿no? Que hay que tener en cuenta para recordar, ¿no? Un campo estéril solo contiene objetos estériles, ¿ya? Un objeto estéril deja de serlo si entra en contacto con objetos no estériles. Entonces es muy importante tener mucho cuidado y ser minuciosos al manipular los objetos estériles, ¿no? Dentro de la sala de operaciones. Los objetos estériles por debajo de la cintura ya no son estériles. ¿Por qué? Porque están en contacto con todo prácticamente, ¿no? Es por ello que cuando entramos a sala de operaciones tenemos que estar con las manos levantadas por encima del, bueno, a nivel del tórax prácticamente, ¿no? ¿Para qué? Para que no contaminemos, ¿no? Los objetos estériles o el área estéril ya de por sí, ¿no? Que tenemos que tener dentro de la sala de operaciones. Y donde la exposición prolongada anula la condición de esterilidad de un objeto. Y finalmente los líquidos fluyen en el sentido de la gravedad. No hay que tener en cuenta este principio también dentro de sala de operaciones. Ahora, en las imágenes que les he colocado, más que todo para que tengan en cuenta el proceso de técnicas asépticas en un centro quirúrgico, ¿no? Cómo vamos a comenzar dentro de la sala de operaciones, ¿no? Primero nos colocamos todo el EPP, ¿no? Mascarillas, gorro, toda la ropa. Hacemos un correcto lavado de manos, ya el lavado quirúrgico en este caso. Nos colocan, ¿no? El mandil quirúrgico. Ojo que nos lo tienen que colocar, ¿no? Porque ya no podemos tocar nada que no esté estéril. También nos ayudan a colocarnos los guantes. Y bueno, se realiza la colocación de campos estériles, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito más de desinfectantes y desinfección para que puedan ver la diferencia, ¿no?
Dentro de los desinfectantes y desinfección, bueno, antes que nada es importante definir, ¿no? ¿Qué es desinfección? La desinfección es un proceso que compromete tanto medidas intermedias entre limpieza y esterilización y se efectúa mediante procedimientos que se utilizan principalmente agentes químicos en estado líquido, ¿ya? También se realiza la pasteurización a 75 grados centígrados, que como sabemos la pasteurización es un proceso térmico que se ha realizado en líquidos, o bueno, que es realizado en líquidos con la intención de reducir la presencia de agentes patógenos que puedan contener, ¿no? Debido a las altas temperaturas, la gran mayoría de esos agentes bacterianos mueren. Y bueno, también se realiza la irradiación ultravioleta. El grado de desinfección producido depende de varios factores, ¿ya? Pero especialmente de la calidad y de la concentración del agente antimicrobiano, también de la naturaleza de la contaminación de los objetos y del tiempo de exposición. De hecho, esto es lo que determina la existencia de distintos niveles de desinfección que ven en la diapositiva, ¿no? Según los procedimientos y agentes antimicrobianos empleados. Y bueno, justamente aquí les coloqué este cuadrito con los 3 niveles de desinfección, ¿no? Bajo nivel, nivel intermedio y alto nivel. Dentro de los de bajo nivel, acá tenemos la efectividad, ¿no? Y las sustancias que son utilizados en los de bajo nivel. En cuanto a la efectividad, bueno, se elimina la mayoría de bacterias vegetativas, hongos y virus. Lo que no elimina es el Mycobacterium tuberculosis, esporas bacterianas y algunos virus. Las sustancias empleadas para este tipo de, ¿no? Para los desinfectantes de bajo nivel, tenemos amonios cuaternarios y derivados mercúricos. Los de nivel intermedio, bueno, acá la efectividad, ¿no? Elimina formas vegetativas de bacterias, hongos y virus, incluso el Mycobacterium tuberculosis, pero lo que no elimina son esporas y virus resistentes. Aquí las sustancias empleadas son alcoholes, derivados clóricos, yodados y fenólicos. Y luego tenemos los de este, alto nivel, que elimina todos los microorganismos, incluyendo virus resistentes y esporas bacterianas, pudiendo llegar a ser esporicidas, ¿no? Y bueno, acá tenemos al glutaraldehído, dióxido de cloro, ¿no? Y bueno, ya vamos terminando con la primera asesoría. Vamos a mencionar, ¿no? La zonificación de las áreas del centro quirúrgico, que es muy importante que lo tengan en cuenta para tomar las medidas preventivas del caso. Ya tenemos una zona negra. La zona negra es el área que está en contacto entre todas las instalaciones del hospital y el área del quirófano, ¿no? Aquí se van a supervisar las condiciones en las que ingresa el paciente y el personal aquí se baña, se cambia, ¿no? De ropa, cumple con todo el trabajo administrativo y logístico con la cirugía, ¿no? Acá en la zona negra generalmente son las oficinas, baños del personal, sanitarios y accesos a los servicios auxiliares, ¿no? Mientras que la zona gris vendría a ser las áreas de circulación amplias por las que se pueden desplazar camillas, camas, equipos médico-quirúrgicos y personal vestido en forma reglamentaria, y se va a encontrar instalaciones para el lavado quirúrgico de las manos y antebrazos, área de lavado de instrumentos, acá sobre todo, ¿no? Entonces, la zona gris, el ejemplo más común es el área de lavado de manos. Área de lavado de manos, área de lavado de instrumentos, ¿no? Y bueno, esta zona gris va a ser más que todo la comunicación con el área negra por medio de accesos para el personal, ¿ya? Y la zona blanca en este caso es el área con mayor restricción, no es el área estéril en la que se encuentra la sala de operaciones ya propiamente dicho, donde todo tiene que estar estéril como les mencionaba, en donde ya antes de ingresar se ha hecho un correcto lavado de manos, ¿no? Y se ha tomado las medidas preventivas con la finalidad de que todo, obviamente no todo en la sala de operaciones sea un área estéril, ¿no? Porque ahí se va a llevar a cabo todas las intervenciones quirúrgicas. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de la primera asesoría, que es instrumental quirúrgico, ¿no? Para hablar acerca de instrumental quirúrgico es importante que ustedes sepan clasificarla, ¿no? Y generalmente la manera de clasificar el instrumental quirúrgico va a ser clasificarla por las etapas que tiene toda intervención quirúrgica. Ya, una primera etapa es la etapa de diuresis, diéresis, donde se usa fundamentalmente todo el instrumental de tipo cortante, ¿ya? Principalmente, entonces todos los materiales o instrumentos que son cortantes van a estar clasificados o van a estar incluidos dentro de esta primera etapa de diéresis, ¿ya? Que es la primera etapa de toda intervención quirúrgica. La segunda etapa es la etapa de exéresis,
¿no? Que es la operación ya propiamente dicha, y en esta etapa se realiza la extirpación de un órgano, como por ejemplo en una colecistectomía, ¿no? Lo que se remueve es la vesícula biliar, ¿no? En este caso, la exéresis ya es el procedimiento propiamente dicho, ¿no? Y la etapa de síntesis es la última etapa de toda intervención quirúrgica, que consiste en reparar los tejidos que han sido incididos o cortados en la etapa de diéresis, ¿no? Por ejemplo, como lo que siempre hacemos, ¿no? Suturar todos los planos de la pared abdominal. Ese es el ejemplo más claro, ¿no? De síntesis. Entonces hay que saber clasificarlas, ¿no? Diéresis, exéresis y síntesis. Entonces comenzamos con el instrumental de diéresis. Bueno, como les mencionaba, son aquellos con bordes filosos y se usa para cortar, seccionar o extirpar tejidos. Es todo lo que corta, ¿no? Aquí tenemos a los instrumentos cortantes, tenemos bisturí de hojas intercambiables, tijera de mayo, que es la tijera de hilos, ¿ya? Se usa para cortar el material de sutura, por ejemplo, hilos, ¿no? Eh, tenemos a la tijera mayo, que puede ser de punta curva o puede ser de punta recta. Ya también tenemos la tijera de Metzenbaum, que son para tejidos blandos. Entonces, la tijera de mayo, también conocida como tijera de hilos, ¿por qué? Porque solamente es utilizada para cortar el material de sutura, ¿ya? No es utilizada para cortar tejidos blandos, ¿ya chicos? Tijera de mayo, tijera de hilo, solamente para cortar material de suturas. Mientras que la tijera de Metzenbaum, esta sí es la ideal para cortar tejidos blandos, ¿ya? Entonces, grábense la diferencia, ¿no? Tijera de mayo, hilo, tijera de Metzenbaum, tejidos blandos. Y bueno, los instrumentos de accesorio vendría a ser las pinzas de disección, ya sea con o sin dientes de ratón. Ojo, los que tienen dientes de ratón se usa para materiales de sutura y no para órganos. ¿Por qué? Porque podrían lesionarlos, ¿no? Y las que no tienen dientes, esas sí se usan para órganos o tejidos. Bueno, ahora pasamos al instrumental de exéresis. Ya con el instrumental de exéresis tenemos las pinzas, ¿no? Que pueden ser divididas en hemostáticas o la de tracción o de prehensión. En las hemostáticas se deben las pinzas Kelly, en donde no tienen dientes, ¿ya? Estas pinzas Kelly, que son las hemostáticas, no tienen dientes, suelen ser curvas y tienen una buena prehensión y se caracteriza por tener las fenestraciones o estrías, ¿ya? También tenemos a las pinzas de Crillet, la de Halsted, que es la conocida como mosquito, ¿no? La de Adson de codo. Hay que tener en cuenta la pinza de Kocher también, que no se usa mucho. ¿Por qué? Porque tiene dientes a diferencia de la pinza de Kelly y podemos lesionar los tejidos. O sea, no se usa sobre tejidos vivos. Entonces tenemos las pinzas hemostáticas, nuevamente para mencionar, la de Kelly es la que no tiene dientes y por eso son utilizadas para tejidos vivos, no porque no tiene dientes, suele ser curva, tiene una buena prehensión. Y ahí tiene por dentro, ¿no? Sus fenestraciones o estrías características. Mientras que la pinza de Kocher no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque esta sí va a tener dientes y puede lesionar a los tejidos vivos. Luego tenemos las pinzas de tracción o de prehensión, que permiten traccionar, sostener y o movilizar los tejidos u órganos dentro del campo operatorio sin lesionarlos. Tenemos la pinza de Backhouse, que es la de campo, ¿ya? Tenemos bueno, esa pinza de Backhouse o de campo se llama así, ¿por qué? Porque no se utiliza en tejidos, sino solamente se usa para pinzar, claro, para pinzar campos quirúrgicos, o sea, las telas, todo lo que se usa para cubrir al paciente, ¿no? También llamado por eso pinza de campo. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar por sus puntas en los tejidos. ¿Por qué? Porque puede lesionarlo, ¿no? Entonces, no se usa para el procedimiento quirúrgico propiamente dicho, se usa para prensar, para pinzar campos quirúrgicos, ¿ya? Entonces, pinza de Backhouse, pinza de campo. También tenemos las pinzas de Alice. Ya estas pinzas de Alice se usa para levantar bordes quirúrgicos. También tenemos bueno, la de Babcock es de canastilla, la de Forster es de anillo, ¿ya? Y bueno, acá de igual manera, las pinzas sin dientes son las anatómicas, que sí se utilizan en tejidos porque no las lesiona, y las que tienen dientes, o también llamadas uñas de ratón, son las pinzas quirúrgicas, ¿ya chicos? Entonces aquí tenemos ya otros materiales también dentro de la etapa de exéresis, que son los instrumentos de oclusión y los separadores.
Ya en los instrumentos de oclusión tenemos a los clamps, ¿no? Que sirve para coger vasos sanguíneos y órganos sin lesionarlos, por lo general son de ramas largas. Tenemos clamps de tubo gastrointestinal, el clamp blando, el de Mayo-Robson, y el clamp duro, el de Fleig. Tenemos a los separadores también, ¿no? Que, bueno, la función es permitir la retracción de tejidos u órganos, permitiendo la exposición de planos subyacentes. Proporciona claridad y seguridad durante el procedimiento, ¿no? Y bueno, acá tenemos los separadores, que ¿cómo se llaman? Se llaman Faragos, ¿no? Los separadores de Faragos, cuya finalidad, como les mencionaba, es aperturar, ¿no? Los campos, tener una mejor, ¿para qué? Para que el cirujano tenga una mejor visión, ¿no? Durante la operación. Entonces, tenemos principalmente separados de Faragov o la de Balfour, ¿no? Y bueno, para ya ir terminando, esta es la penúltima diapositiva, tenemos el instrumental de síntesis, ¿no? Que como les mencionaba, es la etapa final, donde ya hay cierre de planos, ¿no? El instrumental de síntesis es utilizado para la aproximación de tejidos, para cerrar, pegar, ¿no? Tejidos, por así decirlo. Y bueno, acá se incluyen los instrumentos como portaagujas, ¿no? Acoplados al material de sutura. Tenemos portaagujas principalmente para agujas curvas, ¿no? La Mayo Egar. Y bueno, las agujas que tienen, para Mayo Egar, ¿no? Que tiene fenestraciones y un pequeño canal para adaptarlo bien para la aguja curva, ¿no? Entonces la portaaguja, ¿no? El portaaguja generalmente tiene por dentro, ¿no? Un pequeño campo, ¿no? Un pequeño canal, mejor dicho. ¿Para qué? Para que por este canal pueda adaptarse, ¿no? A la aguja de la sutura, ¿no? Del hilo de sutura. Y bueno, luego tenemos las cánulas de aspiración, ¿no? Que es utilizado para la remoción de sangre y fluidos que impiden la visualización óptima de los tejidos. Acá tenemos la cánula de Yankauer. Y bueno, finalmente ya la mesa Mayo, ¿no? La mesa de Mayo es una mesa de ruedas para su desplazamiento de acero inoxidable. Se coloca sobre el paciente, pero sin tener contacto con el paciente, y sobre ella se dispone todo el instrumental, ¿no? Que será usado en la parte inicial de la cirugía. Ya chicos, entonces, y bueno, hay bastantes maneras de ordenar, ¿no? Esta mesa de Mayo, ¿no? Pero la que generalmente se usa es la segunda, ¿no? En 4, campo y accesorios. En otro espacio el tejido, instrumentos de tejido y síntesis. Y en otro espacio la de diéresis y la de hemostasia, ¿no? Que vendrían a ser las pinzas de hemostáticas, ¿no? Que ya hemos mencionado. Ya chicos, entonces con esta última diapositiva terminamos la primera asesoría. Les voy a pasar el link del post-test, ya chicos, y a las 8:20 terminamos con el post-test y 8:25 más o menos estamos comenzando con la segunda asesoría. Ya chicos, ahí les envío el link y 8:25 comenzamos con la segunda asesoría de nudos y suturas. Ya chicos,